En Endesa tenemos un compromiso contigo y con la calidad de nuestro servicio. Pero, en ocasiones, circunstancias ajenas a nuestra voluntad pueden interrumpir el suministro eléctrico que te proporcionamos. Por desgracia, no podemos controlarlo todo. A veces, una tormenta, una fuerte nevada, objetos levantados por temporales de viento que caen sobre un cable, un incendio o una obra en la calle pueden dañar una de nuestras líneas y provocar un corte de suministro. ¿Qué debes hacer si eso sucede? En primer lugar, llamar al teléfono de contacto para averías de tu región y pondremos en marcha el proceso con el fin de solventarlo lo antes posible. ¿Que cómo lo hacemos? En el mismo instante en el que nos llamas, nuestro centro de control avisa a la brigada de mantenimiento más cercana para que acuda al lugar y solucione el problema lo antes posible. Eso sí, garantizando siempre la máxima seguridad de los técnicos que acuden a repararla. Debes saber que cuando se trata de una avería grave, nuestra prioridad es siempre restablecer y asegurar el servicio a clientes que, por su actividad, son especialmente sensibles. Hospitales, servicios de emergencia, policía, empresas suministradoras de agua. ¿Y si no se trata de una avería en la red? Si la interrupción del suministro eléctrico se ha producido solo en tu instalación, puedes tratar de restablecerlo a través del cuadro general de mando y protección de tu vivienda. Verifica que todos los interruptores están levantados, incluido el general y el diferencial. Después, baja el interruptor general, deja pasar 3 segundos y vuelve a subirlo. Si aún no funciona, la avería puede deberse a que has sobrepasado la potencia contratada. Desconecta alguno de los aparatos eléctricos en marcha y repite la operación. En caso de que el suministro no se restablezca, deberás avisar a un instalador para que revise tu instalación. Y no olvides tener siempre a mano varias linternas con pilas para evitar el uso de velas y no abrir la nevera ni el congelador para que no pierdan frío.